Gracias, muy amable. Me da mucho gusto que nos acompañen. Les voy a recordar, como siempre, que a nosotros no nos importa si está haciendo frío, calor, lloviendo, haciendo sol. Aquí hay 25 grados al mediodía. Gregory Sena, muchacho joven que tiene una posición que yo pienso que vale la pena que la descubramos ahora, a ver cómo anda todo eso. Él es encargado de incidencia política de la Ciudad Alternativa. Así es. Sí. Entonces, Ciudad Alternativa, estamos hablando de la ley 160-21, ¿verdad? Que crea este ministerio, el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificación. Correctamente, Entonces el Casayá. Usted se preguntará, ¿cómo vamos a ver eso? Porque es que lo que ando buscando es que como que hay tantas cosas Sí. y yo quiero que tú me lo expliques. Doctor, interesante por el día de hoy también que gracias se por celebra. lo de doctor. No, es de respeto y cariño. No, gracias por lo de doctor. Sí, como hoy se celebra el Día también de la Dignidad, es interesantísimo que veamos... Qué bueno que me lo recordaras. Sí, es interesantísimo que veamos que el ser humano se merece una vida digna, pero el Estado también debe de garantizar esa plataforma para que esa persona tenga una vida digna. Justamente con la Ley 160-21 que crea el Ministerio de Reciente. Recientísimo. Hace unos pocos meses. Exacto. Pero lo interesante de esto es que viene a ordenar toda la estructura que tiene que ver con el sector construcción, pero también la política pública del Estado. ¿Cómo es eso que tiene que ver con el sector construcción? El sector construcción de viviendas. Porque se supone que tenemos ayuntamientos, tenemos eso voy. tenemos... O sea, se supone que tenemos otros organismos. Correcto, doctor. Y es importantísimo que usted saque eso a colación. ¿Por qué? Porque la ley, digamos que involucra, obliga al ministerio como órgano rector, el ministerio, claro que sí, como órgano rector, a hacer un trabajo en el día a día de planificación y de articulación con los cabildos. Es fundamental. Si no se trabaja desde la perspectiva, desde los cabildos, desde lo micro hacia lo macro y desde lo macro hacia lo micro, en la planificación de política pública, no puede ser eficiente el proceso. O digamos que sería cuesta arriba llevar el proceso. La ley aborda esa temática. Un punto interesante también, doctor, que aborda el tema de la ley, es que en algunos elementos, no lo tiene a nivel así definido, pero el tema de la producción social del hábitat y otra cosa importantísima. Vamos a definir eso antes que nada. Sí. La producción social, me habla del hábitat, o sea, estamos hablando de que a ti se te construye conforme a unos parámetros, a unos modelos, dependiendo de cuál es tu grado de educación, dependiendo de a dónde tú hayas vivido, dependiendo de cómo tú te vas acostumbrando doctor, al medio. Va mucho más allá. Es el entorno que va no solamente desde lo cultural, sino también desde lo social y tu relación con la naturaleza como ser humano en tus espacios. Eso es lo que se llama hábitat. El hábitat es tu espacio donde tú estés. Eso es educación. Sí, es importantísimo. La educación es un elemento fundamental. Es un poquito más integral el abordaje que hay que dar. Por eso es que la política pública para sacar a una persona en condición empobrecida, porque no es pobre, es empobrecida, en la condición de empobrecimiento, el abordaje tiene que ser multidimensional. Sociológicamente, la sección pobre prácticamente no pudiera... No entraría. Se maneja la indigencia. Exacto. Se maneja el empobrecimiento, porque tú no naces con esa condición. Es como más digno. Sí, pero en la medida que vamos avanzando, vamos reconceptualizándonos un poquito y los términos, vamos enriqueciendo un poco y vamos avanzando en ese aspecto. Ustedes, los jóvenes, van creando nuevos códigos de comunicación. Pero doctor, nos guiamos por las líneas ya que ustedes llevan. Los códigos. Me está diciendo viejo, ¿verdad? No, doctor, le estoy diciendo... Está bien, yo para le estoy diciendo fuente de sabiduría, doctor. Está bien. Entonces vamos a seguir. No, lo interesante, doctor, que quiero volver... Con ese entorno sí, para desarrollarla. Exacto. El hábitat. Entonces, ahí entra la ley a regular eso. ¿Qué pasa? Que se crean 6 viceministerios. Pero ¿qué pasa? Algo importante, hay unos reglamentos, doctor, que eso es fundamental. El reglamento es lo que te dice a ti la línea trazar para aplicación de la ley. Vamos a hablar de esos reglamentos. Entonces, existen varios reglamentos dentro de la ley que tiene que iniciarse ya su proceso de elaboración. Es ahí donde nosotros hacemos como
una invitación o un llamado al ministerio también para que democratice la elaboración de los reglamentos. Usted se explica, ¿cómo que democratizar? ¿Verdad? ¿No se supone que para eso fue que se creó este nuevo ministerio? Sí. Para democratizar. Exacto. Eso es, como es un ministerio nuevo, nosotros siempre se lo tenemos que vivir recordando porque es un proceso, hay muchas cosas arriba y comprendemos eso, pero lo importante es que se involucren a todos los sectores en la elaboración de los reglamentos. ¿Por qué? Porque tú vas a tomar decisiones sobre un grupo de poblaciones. Incluyendo al que va a ser beneficiario. Incluyendo los que van a ser beneficiarios, porque y por qué no, como a mí me van a preguntar cómo me gustaría mi vivienda ideal. Es sencillo. Cuando viene a ver, profesor, usted hace un proyecto habitacional, pero ¿qué pasa? Que cuando usted hace el proyecto habitacional no se tomó en cuenta el nivel cultural, el nivel social y esa estructura que se da, y la persona, si tú lo mudaste a un lugar donde tienen el acceso a vivienda, pero lo que hablamos del entorno, lo que pasa es que no se le hace. Esos proyectos habitacionales que se construían en los gobiernos se edifican específicamente para una conquista particular. Votos, sí. Y algo es todo. Es interesante, que el tiempo en televisión es súper corto, pero es tan enriquecedor, doctor. Mire, por eso te estoy interrumpiendo. Sí, no, qué bueno, qué bueno. Mire, doctor, algo importante que hay que tener en cuenta también es que la vivienda no debería de verse, desde el Estado, no debería de verse como un regalo. Otro elemento más interesante, como un mecanismo para enriquecer ciertos sectores, sino como un derecho y garantizártelo como Estado. ¿Cómo? Interesantísimo. La ley tiene un proyecto, una parte interesantísima sobre las cooperativas, el sistema de cooperativismo a nivel de adquisición de vivienda. ¿Por qué? Porque ahora mismo tú tienes programas, el Estado tiene programas con bancarizaciones. Hay sectores de la población que es donde mayor está el déficit, tanto cualitativo como cuantitativo, que no podrían tener acceso. Pero ha habido gobiernos que, con el propósito de definir un esquema político, lo que hace es que regala los apartamentos, regala las viviendas. Entonces, en este caso particular, el gobierno no está en esa línea. Pero es poner a la gente a que produzca el dinero y que le pague. Exacto, pero el tema está en la bancarización que se puede generar. Las alianzas público-privadas, al final es el recurso, ¿cierto? Sí, porque sí. Es la banca, es con la banca que tú te vas a trazar. Cierto. Pero si el Estado brindara mecanismos, por ejemplo, la misma ley que lo dice, que tú tienes de crear economía solidaria, por ejemplo, el tema de cooperativismo, es mucho más interesante porque se flexibiliza el tema de acceso a la vivienda. Esto de Casa Ya. Casa Ya es una estrategia que surge de la Mesa de Políticas Sociales de Foro Ciudadano. Usted se preguntará, ¿qué es Foro Ciudadano? Foro Ciudadano es un grupo de más de 180 o 200 organizaciones a nivel nacional que abordan las diferentes temáticas y problemáticas del país. Que están ahí para que los escuchen. Exactamente. ¿Y qué queremos nosotros? La voz de esos sectores bien vulnerables, empobrecidos, tradicional y culturalmente excluidos. Eso llamamos los excluidos, que tú lo paqueas en el cubículo del olvido. ¿Qué queremos nosotros? Que sus inquietudes también tengan voz y voto. Por favor, es interesante que ya se nos fue el tiempo. Es interesante que se le haga saber a quienes están levantando estas edificaciones para dignificar la vida de ciertos sectores empobrecidos, que le enseñen a cuidar también y que le muestren la parte cultural, que le muestren la parte que hay que ir más allá, doctor. El abordaje de la política pública en materia de vivienda, hábitat y edificaciones tiene que ser desde un abordaje participativo, donde todos y todas estemos dentro, de una manera no como actores secundarios, sino como protagonistas del proceso. La próxima vez que vuelva quiero que hablemos de tu apellido, por si acaso tiene algo que ver con el SENA, por si acaso tiene, no sé, o con la cena tradicional, o con... No, pero esto es un apellido. Gregory Sena. Así es. Nos alegra mucho que nos hayas acompañado, doctor, y que hayas edificado a este segmento importante de este programa. Invitarle a la población, por favor, que busquen la ley, que la lean bien, que se empapen, que vean cuáles son las ventajas, pero también cuáles son las sombras, porque tiene algunas sombras. La ley, tenemos todo que... Esos elementos que podemos tratar de que se aborden desde los reglamentos y se inserten, sería muy interesante, porque así eso enriquece y fortalece todo el proceso. Bueno, con gente como tú, con toda la capacidad para expresar estos asuntos, yo pienso que se puede edificar a una población. Gracias a usted, doctor. Gracias, querido Sena Gregory.